Muy buenas noches, estimado Pedro. Gracias por la invitación. Un saludo cordial para usted, para toda la gente que está conectada, por supuesto para Verónica, para Virgilio. Un placer enorme poder compartir con ellos. He puesto mi cronómetro para no excederme en el tiempo y tampoco aburrirles demasiado. Y ya entrando en materia sobre el tema que me han planteado esta noche, crisis de la representación y con algunas aristas con algunas cuestiones que se derivan de este importante tema. Yo creo que tal vez con una breve conceptualización, creo que es importante que partamos del significado de la representación política o de dónde nace este tema. Básicamente, la representación política está atada con lo que uno entendería por la democracia liberal o con la democracia formal o la democracia procedimental. La representación política de una o de otra manera significa que los ciudadanos entreguemos o depositemos una porción específica de nuestra soberanía individual, que en conjunto, que en colectivo constituye la soberanía popular, para que alguien, como el nombre mismo lo dice, nos represente. Y que nos represente significa, al menos desde el punto de vista teórico, pero también desde el punto de vista simbólico y debería ser en la práctica, debería implicar que esa representación encarne nuestros intereses y nuestras demandas. Es decir, que la representación política sea una cuerda, una correa de transmisión, un puente para poder precisamente receptar, escuchar, recibir cada una de esas exigencias del soberano, que en este caso es el pueblo, es la gente, y poder materializarlas a través del poder político que nosotros le hemos encomendado. Una especie, si ustedes quieren, para graficarle a modo de ejemplo nada más, o utilizar una metáfora, un poder especial cuando uno le entrega a través de un notario a una persona para que se dedique a hacer determinadas cuestiones y que evidentemente pues les represente. Si es que uno, por ejemplo, no está en el país, para tratar de utilizar un ejemplo así muy sencillo. La representación política, entonces, de alguna manera es eso, que mi representante haga lo que nosotros aspiramos, decíamos, sin perjuicio de que esto también tiene matices en una democracia liberal, porque siempre se ha discutido si es que existe o no esta lógica o esta cuestión del mandato imperativo, es decir, si mis representantes siempre tienen que hacer lo que nosotros como mayoría demandamos, o si es que al final del día esos representantes políticos tienen libertad absoluta plena para no solo hacer lo que nosotros deseemos, sino también para tomar sus propias decisiones, lo cual podría desconectarlos también de la realidad nacional y de las necesidades populares y podría también ser el justificativo para que hagan lo que les venga en gana. Esta prohibición del mandato imperativo que, reitero, en las democracias liberales ciertamente también existe y está incluso sacramentado jurídicamente en las distintas constituciones. Creo que es importante entender que la democracia representativa no debe ser meramente delegativa. Creo que no hay que entenderla tampoco como un conjunto de reglas y procedimientos simplemente, es decir, que baste o que nos conformemos con ir a sufragar, ir a votar cada 4 años, elegir autoridades y luego desentendernos de nuestras autoridades de elección popular. Creo que la construcción de la democracia representativa necesita de otros mecanismos también democráticos, entre ellos mecanismos como la democracia participativa, la misma democracia directa y por supuesto mecanismos de democracia deliberativa que sean constantes, que sean permanentes. A veces se confunde la democracia participativa con mecanismos como presupuestos participativos en un municipio, en una prefectura, con mecanismos mucho más amplios o mucho más profundos como los que habla, y para citar a un autor, por ejemplo, el argentino Roberto Gargarella, que tiene una formación mixta, siempre digo yo, tanto como abogado como politólogo, y él siempre habla y trata de eh, insertar dentro de la mesa de discusión estos procesos de deliberación amplios sobre los temas sensibles, delicados de una sociedad, incluso para ampliar los canales democráticos y también, como nuestra constitución lo señala, incorporar también mecanismos de democracia comunitaria. En el caso ecuatoriano tenemos un modelo multidimensional de democracia. Dicho esto,
me parece que es importante también que señalemos que hay problemas o hay una crisis de la representación que no es nueva. Este tema es recurrente incluso en las ciencias sociales desde hace varias décadas atrás. De esto se ha venido escribiendo mucho desde la década de los 80, los 90, pero indudablemente al aterrizarla hoy en día en nuestro país, creo que la sentimos de forma mucho más latente y permanente. Y esa crisis de la representación me parece que está atravesada. Si es que decíamos que en términos formales la representación está anclada con esta cuota de poder que nosotros le entregamos de forma individual y en conjunto es la soberanía popular que le asignamos temporalmente a una autoridad de elección popular, también es verdad que me parece que en las actuales circunstancias en el Ecuador no vivimos únicamente una crisis de representación, sino que esto está transversalizado a una crisis de Estado. Es decir, hay una crisis sistémica, es un problema de Estado, no es ni siquiera una crisis institucional, no es únicamente una crisis de representación que radique tan solo en las instituciones políticas representativas, llámese asamblea o llámese presidencia de la República o llámese alcaldías o prefecturas. Es una crisis sistémica porque atraviesa tanto a las funciones del Estado en mayor o menor medida, como a los partidos y movimientos políticos, como a la sociedad civil, como a los movimientos y a las organizaciones sociales. Y también, por supuesto, a los agentes económicos del sector privado, porque a veces tendemos a desligar esos problemas estructurales del Estado y únicamente tendemos a enfocarnos o en la clase política o en las instituciones, porque el valor de lo público es el primer objetivo de ataque principalmente de aquellos sectores más reaccionarios o más retardatarios en contra del papel, del rol, del valor necesario que debe cumplir el Estado como garante, como protector de derechos, sino que también hay una crisis también en los agentes económicos del sector privado, en las mismas universidades, en las instituciones educativas, eh, porque, entre otras cosas, me parece que se ha perdido esa capacidad de criticidad, de plantear una serie de demandas, pero al mismo tiempo de ser propositivo y de ser proactivo con el planteamiento de políticas públicas o de soluciones a los grandes problemas nacionales. En el diagnóstico de esta crisis multicausal sistémica del Estado, ¿qué podríamos encontrar? Encontramos altos niveles de pobreza y de pobreza extrema en el país, un dato que creo que ya todos lo conocemos de memoria, cerca o más incluso de 6 millones de ecuatorianos viviendo en condiciones de pobreza y extrema pobreza. En términos generales, uno podría decir que esa masa de ecuatorianos tienen una condición no de vida digna, como señala nuestra Constitución, sino de vida indigna. Tristemente es así. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, sobreviven diariamente con $1.40 en promedio quienes están en condiciones de pobreza extrema, y quienes viven en condiciones de pobreza sobreviven con $2.80 al día. Tenemos el 65% de la fuerza laboral vigente en condiciones de subempleo o de desempleo. Tenemos más de 2,5 millones de ecuatorianos según datos oficiales de la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, que se encarga de hacer estudios en materia de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. Tenemos más de 2,5 millones de personas que comen una sola vez al día y muchos de ellos que comen pasando un día. O sea, hay condiciones de hambre en el país. Tenemos una crisis institucional con varios vacíos, con una serie de conflictos interorgánicos, pero también interinstitucionales que nos han generado una serie de problemas. Solo por obra del tiempo, pues basta ver lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, lo que ha pasado en la Corte Nacional de Justicia, lo que pasa en la Fiscalía. Tenemos una ausencia absoluta de independencia judicial, un tema que ciertamente y de manera histórica ha sido recurrente, ha sido una demanda en términos institucionales, pero que hoy lo vemos mucho más atizado, o sea, de forma mucho más latente. Creo que nadie puede negar, entre otras cosas, por ejemplo, la selectividad con la que actúa la Fiscalía General del Estado. Creo que nadie puede negar los enormes conflictos que han existido en la Corte Nacional de Justicia
al punto incluso de quedarse con la lista de 21 jueces permanentes y quedarse con prácticamente la mitad de ellos únicamente con jueces y concursos de méritos y oposición que se han ido cayendo paulatinamente. Creo también que dentro de esta crisis de representación, uno puede identificar el problema más acuciante que demanda la gente, que es el tema relacionado con la inseguridad, con la criminalidad. El año pasado terminamos con una tasa de criminalidad de 44 muertes o crímenes violentos por cada 100,000 habitantes. Y al día de hoy me parece que estamos viviendo en un estado, yo diría, tal vez de aletargamiento, en un estado tal vez de un consumo permanente de somníferos. ¿Y por qué? Porque estos somníferos o estos tranquilizantes no atacan al problema de raíz y a las causas estructurales de la inseguridad, sino que únicamente nos dan una especie de sensación artificial o ficticia de cierta paz o de cierta tranquilidad producto de la militarización del Estado a través del estado de excepción, valga la redundancia, y la salida a las calles de las Fuerzas Armadas, sin que esto, y me apena mucho decirlo, vaya a ser la solución permanente para resolver el tema de la inseguridad, porque el tema de la criminalidad obedece a una serie de problemas y de conflictos socioeconómicos que deben ser abordados de manera estructural. Y a nivel institucional, evidentemente hay una crisis sistémica del Estado porque también tenemos una Policía Nacional, unas Fuerzas Armadas, un sistema de justicia cooptado por la corrupción y por las bandas del crimen organizado. Un sistema de rehabilitación social que no ha respondido y que ha promovido una serie de masacres con la propia anuencia del Estado y que tarde o temprano nos costará a todos los ecuatorianos. Les aseguro, les firmo, no hace falta ser un genio en derecho para identificar que tarde o temprano terminaremos pagando inmensas indemnizaciones económicas a los familiares de las víctimas. Eso, digamos, en un paneo general. Seguramente se me quedan muchos temas ahí respecto del diagnóstico, y me olvidaba de algo, pues por supuesto el tema de los partidos políticos y de los movimientos. Creo que sí hay una agenda que está desconectada de la realidad del pueblo ecuatoriano. Creo que sin pretender generalizar, yo creo que con honrosas excepciones, en general, igual en las funciones del Estado, en las distintas instituciones, en las organizaciones de la sociedad civil, pero sí hay una desconexión entre lo que se debería plantear desde los partidos y movimientos políticos y lo que verdaderamente espera y aspira la ciudadanía en general. Y creo que una gran demanda no solo es el tema de reducir la tasa de criminalidad, sino que aspiran y esperan reivindicaciones de tipo material, porque el estómago vacío no espera, pues. El estómago vacío no es que tiene paciencia para decir, bueno, sigan nomás definiendo temas mucho más institucionales que desde la política liberal clásica. Claro, no es que digo que no sean importantes, son valiosos, pero desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, es fundamental dar respuesta a esas exigencias, a esas reivindicaciones de tipo material que exige la clase trabajadora, que hoy mismo hay que precautelar sus intereses para que no precaricen su vida con el contrato por horas que se quiere aprobar a través del referéndum. Creo que hay que priorizar en esa agenda política los derechos económicos y sociales, y también nuestros partidos y movimientos políticos tienen que entender, y principalmente desde la izquierda y desde el progresismo, creo que debemos comprender que no hay una antinomia, que no hay una dicotomía, que no hay un antagonismo entre derechos económicos y sociales versus derechos civiles y políticos. Es decir, no se trata de escoger solamente los derechos económicos y sociales. En lo personal, ciertamente esto es prioritario y es urgente, porque una vida digna se materializa sobre la base del ejercicio de esos derechos. Pero también es verdad que no se pueden sacrificar a costa de esos derechos los derechos civiles o políticos, porque entonces eso también nos puede generar problemas. Y de esa bandera que nunca le ha pertenecido a la derecha, porque la derecha siempre ha sido, sobre todo los grupos más reaccionarios,
los que han vulnerado precisamente las libertades y los derechos civiles y políticos. Si ellos han sido los que han promovido las dictaduras más infames en América Latina y en el mundo, pero como en determinados momentos desde la izquierda, lamentablemente, hemos caído en esta falsa dicotomía de pretender escoger únicamente los derechos económicos y sociales y desplazar un poco de nuestra agenda los derechos civiles y políticos, la derecha se ha aprovechado de esto y basta mirar el discurso recalcitrante de Milei, pues, que dice, abro comillas, viva la libertad, carajo, cierra comillas, porque ellos se han tomado una bandera que históricamente ha sido y debe ser, nuevamente debe recuperarse por parte de la izquierda. Quisiera cerrar con un par de cuestiones, que el neoliberalismo es un marco mental, es un marco cultural, es un dispositivo ideológico y creo que esto también abona a la legitimación de la crisis de la representación política y esto empuja y va cebando, va sedimentando esta anemia y esta anomia colectiva. Yo hablaba de las universidades, hablaba de las organizaciones sociales y uno se pregunta qué están haciendo, por ejemplo, estos sectores para evitar o para proponer algo y resolver esta crisis sistémica del Estado. Y hemos visto cómo tristemente muchas universidades públicas, ni siquiera voy a hablar de las universidades privadas, porque uno diría, bueno, la universidad privada tiene la lógica empresarial, busca el lucro económico, es un negocio, es una empresa, y ellos tienen una perspectiva ideológica sobre el Estado, sobre cómo debe funcionar el mercado, sobre la sociedad. Pero respecto de la universidad pública, por ejemplo, ¿qué tanto se han involucrado? ¿En qué han participado para evitar precisamente esta crisis sistémica del Estado? Las organizaciones sociales, de la misma manera, y en parte me parece que obedece a esta desmovilización permanente como resultado de estos marcos mentales que se van instalando y que hay que disputar estas narrativas y estos relatos porque el neoliberalismo con sus aparatos ideológicos permanentes, grandes medios de comunicación hegemónicos, sectores importantes de la Iglesia Católica, lo hemos visto aquí, y el mismo sistema educativo, estas universidades privadas. No voy a decir que ofrezcan una mala educación, ni mucho menos, pero en términos ideológicos es evidente que han ido posicionando un marco, una narrativa que tiende a legitimar, como ya lo ha hecho el neoliberalismo, entre otras cosas, el individualismo absoluto, que la gente piense que el pobre es pobre porque quiere, que el Estado es el enemigo y el responsable de todos los males, que el servidor público no sirve para nada, que hay que chatarrizar el Estado, que hay que chatarrizar lo público. Otro de los marcos mentales que se han ido instalando es que si tú eres exitoso, tú te ganaste ese éxito y que no le debes nada a nadie, peor al Estado, tampoco a tu familia, sino que tú eres exitoso por ti mismo, de forma individual. Y esos marcos mentales se van reproduciendo. Y la crisis de corrupción también tiene causas en el neoliberalismo, porque ser exitoso es sinónimo de tener plata. Y en este país y en América Latina y en el mundo, ser pobre se ha convertido casi, casi que en un pecado. Entonces, si hoy vemos a mucha gente, profesionales jóvenes, cayendo en las telarañas de la corrupción, también es por este tipo de marcos ideológicos que posicionan la idea de que para ser exitoso hay que ser millonario, de que para ser exitoso siempre hay que ser el primero, hay que ser el ganador, que el segundo es un perdedor, que si es que tú fracasas en algo es solo por tu culpa y entonces eres un perdedor.